Evaluación de riesgos. Matriz arsénico-arroz. Contenidos. 1. Identificación del peligro, Sandra Hernández Elemín. 2. Caracterización del peligro, Joyce Smith Sánchez. 3. Evaluación de la exposición, Clara de Vega Ramos. 4. Caracterización del peligro, César Beltrán Garzón. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía. El arroz es uno de los cereales de mayor consumo en el mundo y es utilizado ampliamente por la población como alimento energético. En Colombia se estima que el 92% de la población consume arroz y que el consumo semanal es de 1.6 libras por persona. En años recientes, este cereal ha suscitado el interés de la comunidad científica y el gobierno colombiano por la posibilidad de estar contaminado con arsénico, elemento que puede causar arsenicosis en humanos. Se ha establecido claramente que el arsénico puede ser tóxico para el hombre y de acuerdo a la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, esta sustancia y sus compuestos inorgánicos han sido clasificados como carcinogénicos para el hombre. En este sentido, la intoxicación crónica por arsénico es un serio problema de salud pública en todo el mundo. Primero, identificación del peligro. 1. Nombre del peligro, peligro químico, arsénico. 2. Formas del arsénico. El arsénico inorgánico se presenta en forma natural en rocas sedimentarias, rocas volcánicas y en aguas geotermales. En la naturaleza se presenta libre y también combinado en diversos minerales. El arsénico inorgánico soluble en agua es tóxico. Arsénico orgánico. El arsénico en sus formas trivalente y pentavalente tiene diferentes aplicaciones en la industria, desde su utilización en aleaciones con plomo y cobre, a las que confiere propiedades de resistencia al calor y dureza, a sus usos en las industrias de cerámica, vidrio y pigmentos de pinturas. En organismos marinos se ha detectado la presencia de compuestos tales como arsenobetaína, arsenocolina, arsenoazúcares y arsenolípidos. 3. Propiedades físico-químicas del arsénico elemental. El arsénico es un elemento del grupo 5 que contiene propiedades tanto metálicas como no metálicas. Su símbolo químico es AS, su número atómico es 33 y su masa atómica relativa es 74.92. El arsénico se encuentra en 4 formas alotrópicas: metálica, gris, parda y amarilla. Sublima a 450 grados centígrados sin fundir, dando vapores amarillos. El arsénico amarillo, por la acción de la luz, pasa a la forma parda y finalmente a la gris. El arsénico metálico arde al aire a 180 grados centígrados, desprendiendo un olor a ajo muy característico. El arsénico elemental no se disuelve en agua, pero reacciona con aire húmedo oxidándose a trióxido de arsénico. 4. Ciclo del arsénico. El ciclo del arsénico en el ambiente comprende tanto el ciclo biogeológico como el ciclo local suelo-aire, las actividades humanas como la fundición, refinerías, combustión, el uso de plaguicidas, así como los eventos naturales como emisiones volcánicas, transfieren arsénico en sus diferentes formas al ambiente, que en sus formas volátiles van a la atmósfera. La atmósfera no acumula el arsénico, dado que este se disuelve rápida y totalmente en agua de lluvia y es eliminado cuando se precipita en la superficie terrestre. Debido a la erosión y degradación que está sufriendo la superficie continental, hay un importante flujo de arsénico desde los ríos hacia los océanos, incorporándose parte de los sedimentos oceánicos y por ende parte de arsénico permanece disuelto en el agua. Quinto, fuentes de contaminación por arsénico. Tenemos el suelo, agua, fertilizantes, alimentos, como pescados, mariscos, algas y el arroz serían los que mayor porcentaje de arsénico presentan. La FDA dice que el 93% de la ingesta total de arsénico se atribuye a los alimentos. Respecto al arroz, la contaminación del arroz puede darse durante su cultivo y proviene especialmente del riego con aguas contaminadas o del suelo. Las semillas secas y el arroz presentan los niveles de concentración más altos de arsénico. Sin importar su procedencia, luego de que el arsénico se encuentre en el ambiente, fácilmente puede llegar a los alimentos, representando un riesgo para la salud humana. Respecto a los métodos de detección empleados para determinar la presencia de arsénico, existen varios. Puede determinarse la presencia de arsénico en arroz, en el aire, en agua, en tejidos, en sangre y arsénico inorgánico en alimentos, usando métodos como la cromatografía de intercambio iónico, cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía líquida de intercambio iónico y detección ultravioleta. Son algunos de los métodos usados para detectar el arsénico.
Hemos estado hablando del peligro químico que es el arsénico, ahora vamos a pasar a hablar del alimento, que es el arroz. De acuerdo al Codex Alimentario, se define el arroz como los granos enteros o partidos de la especie Oryza sativa. Si bien existen 23 variedades de oriza para el consumo humano, solo se cultivan dos: Oryza sativa, arroz paddy, originaria de Asia, y Oryza glabérrima, procedente de África Occidental. Según la FAO, el arroz proporciona el 20% de energía alimentaria del mundo. Es también una buena fuente de tiamina, riboflavina, niacina y fibra alimentaria. El arroz integral contiene más nutrientes que el arroz blanco sin cáscara o pulido. Según datos de FEDesarrollo, el promedio de consumo de arroz aumentó en 2019 y se ubicó en 42.9 kilogramos por habitante, siendo la zona rural la de mayor consumo frente a la urbana. Colombia ocupa el puesto 47 entre 176 países con un consumo per cápita de arroz blanco de 42.9 kilogramos año, siendo el promedio mundial de 42.5 kilogramos. Pero ¿cómo llega el arsénico al arroz? Puede ser a través de la contaminación del suelo, de la minería, del agua, del uso de plaguicidas, puede contaminarse durante el procesamiento, durante los procesos de cocción. Asimismo, no solo estamos hablando del arsénico en el arroz, en sus diferentes preparaciones y presentaciones, sino también de los productos alimenticios derivados del arroz, como arroz crujiente, arroz expandido, galletas, cereales de arroz tostado, compotas, harinas de arroz, leche de arroz y algunos productos típicos como el manjar blanco y el masato, entre otros. La mayor parte del arsénico presente en los productos derivados del arroz es inorgánico, estando en un porcentaje de 75.2 a 90.1. La caracterización del peligro pues abarca los efectos adversos en salud asociados a la ingesta de los alimentos contaminados con arsénico inorgánico y relacionados a cuadros de toxicidad sistemática presente en gran número de órganos. Eh, Se deben analizar pues todo lo que son los procesos tóxicos cinéticos, los mecanismos de toxicidad o la toxicodinamia de este y los tipos de exposición toxicológica que podemos encontrar, bien sea intoxicación aguda y subaguda e intoxicaciones crónicas. Para entender un poco los procesos de la toxicocinética del arsénico, pues debemos analizar los diferentes procesos. Entonces, el primer proceso, que es la absorción, tenemos que la vía de ingreso más importante del arsénico inorgánico al organismo es a través de la ingesta, donde se absorbe hasta un 90% en el tracto gastrointestinal cuando se encuentra como arsénico orgánico tri o pentavalente. Asimismo, pues existen otros sistemas también de ingreso al organismo, como son la vía dérmica y la inhalación. La absorción pues depende de la solubilidad del compuesto del arsénico. Está asociado también a la presencia de otros constituyentes y nutrientes en el tracto gastrointestinal, así como de la matriz del mismo alimento. Cuando la vía de ingreso es la inhalación, la absorción se da directamente sobre los pulmones. El segundo paso, que es la distribución, pues una vez ya la absorción se ha dado dentro de los pulmones o en el tracto gastrointestinal, el arsénico es transportado por la sangre a otras partes del cuerpo y se acumula en el hígado, en los vasos y en los riñones. Seguido, pues viene ya el paso de la biotransformación, donde básicamente la biotransformación del arsénico inorgánico es complicada por los diferentes metabolitos inducidos y por las diferencias entre las especies. Están involucrados dos procesos básicos que son las reacciones de reducción-oxidación, en las que interconvierten el arsénico trivalente y el arsénico pentavalente, y las reacciones de metilación, que convierten el arsenito en MMA y DMA. Pues en esta también la serie de reacciones resultantes da como resultado la reducción del arseniato inorgánico a arsenito, la metilación a MMA pentavalente, la reducción a MMA trivalente y la metilación a DMA pentavalente. Estos procesos parecen ser similares ya que la exposición pues sea por vía de inhalación, vía oral o vía parenteral. Y pues ya en el mecanismo o en el sistema de excreción, la ruta principal de excreción después de la exposición al arsénico inorgánico es a través de los riñones y en un menor porcentaje se excretan las heces. La tasa de excreción urinaria varía pues según la forma química del arsénico y de la especie también.
Dentro de los mecanismos de toxicidad, pues que tenemos que la toxicodinamia o los efectos del arsénico en el organismo dependen de las dosis que están relacionadas con la tasa de ingesta diaria y con la concentración en el agua y en los alimentos, así como de la duración de la exposición. El arsénico puede actuar como un comutágeno o un carcinogénico y se conoce que las dosis letales en humanos es de 1 a 3 miligramos por kilogramo día para el arsénico inorgánico. En la toxicidad aguda y subaguda encontramos que el arsénico pues involucra muchos sistemas en los órganos, están incluidos sistemas gastrointestinales, dérmico, nervioso, renal, hepático, hematológico, cardiovascular, respiratorio y oftálmico. Y uno de los síntomas más tempranos y comunes que se presentan por la intoxicación con el arsénico, pues es un síndrome gastrointestinal agudo que comienza con un sabor a metálico abajo, asociado también a la sequedad de la boca, ardor en los labios y a disfagia. Asimismo, pues encontramos también que la toxicidad crónica, pues que está asociada a todos los efectos cardiovasculares y no cardiovasculares, eh, crónicos que involucran sistemas multiorgánicos. Los efectos pueden tardar años en desarrollarse dependiendo del nivel de exposición y pueden llegar a incluir lesiones cutáneas, neuropatía periférica, aumento del riesgo de diabetes, efectos en el sistema renal. Un ejemplo muy claro es que luego de algunos años la hiperpigmentación arsenical se puede convertir en una hiperkeratosis palmoplantar. Entonces, aquí podemos observar algunos de los efectos crónicos que tiene el arsénico, que son las hiperkeratosis, se convierten también, están asociadas a pie negro, que puede terminar muchas veces en la amputación del mismo órgano, las líneas de MES y demás. Dentro de los efectos cancerígenos que tenemos, pues el arsénico ha sido clasificado como cancerígeno del grupo 1 por el ER y cancerígeno del grupo A por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Está asociado pues al desarrollo de cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer urotelial, que es el cáncer de vejiga y de riñón, y otros cánceres internos como los gastrointestinales, las neoplasias malignas hematolinfáticas y las neoplasias malignas del sistema nervioso. En la evaluación de la exposición al arsénico con relación al arroz varía de acuerdo a la fuente. Dentro de la fuente tenemos la variedad, tipo de cultivo, condiciones de riego, fertilización y también la forma de preparación. Según datos de la jefa, la concentración de arsénico total en arroz se mantiene entre 0.002 y 1.83 miligramos por kilogramo, mientras que la concentración de arsénico inorgánico en este mismo cereal varía entre 0.01 y 0.51 miligramos por kilogramo. En la provisión tolerable de ingesta semanal, para la población donde la exposición al arsénico por el consumo de agua envasada es baja, el arroz es la principal fuente de arsénico inorgánico. Por ejemplo, en Suiza se estimó que el arroz contribuye con el 1.3% del provisional tolerable, mientras que en el sureste asiático el arroz contribuyó con el 24%. Otros estudios realizados en Bangladesh, donde el consumo de arroz por persona día es de 260 gramos, estimó una ingesta promedio de arsénico a través del arroz de 0.091 miligramos por día, valor que se ubica por debajo de lo permitido, de lo que es establecido por la jefa, de 0.015 miligramos por kilogramo de peso corporal, que sería lo equivalente a 0.13 miligramos de arsénico día para un adulto de 60 kilogramos. En Brasil se realizó un estudio sobre la concentración de arsénico en diferentes especies de arsénico, en 44 muestras de arroz blanco, parbolizado blanco, integral, parbolizado blanco orgánico, integral orgánico. El valor medio total de arsénico fue de 0.222 miligramos por kilogramo y el consumo diario de arsénico inorgánico, que es la forma más tóxica, se estimó en 10%, con una ingesta diaria de 88 gramos
de arroz. En Brasil se consume en promedio 32 kilogramos de arroz por habitante por año. En este estudio también se observó que el arroz integral presenta una mayor concentración de arsénico promedio de 0,348 miligramos que el arroz integral parbolizado de 0,266, el arroz blanco de 0,223 miligramos por kilogramo y que el arroz blanco parbolizado con un promedio de 0,215 miligramos por kilogramo. En la siguiente tabla se presentan datos de contaminación con arsénico en arroz blanco de estudios realizados en diferentes países, donde se observa que los valores más altos se encuentran en Estados Unidos y los más bajos se encuentran en Egipto. En la evaluación de la exposición de arsénico en Colombia, se debe considerar como posibles fuentes de exposición a alimentos como pan de arroz, masato, manjar blanco, dulces con harina de arroz, arroz con leche, barras de cereales, coladas de cereales para niños cuya formulación contenga arroz y agua de horchata, entre otros. Sin embargo, no hay información disponible de las concentraciones de arsénicos en productos derivados del arroz. Un estudio realizado por el INVIMA en el año 2010 para 81 muestras de arroz provenientes de los municipios de los departamentos productores del Meta y el Huila, el cual se realizó en las dos épocas de cosecha, se detectó la presencia de arsénico en concentraciones entre 0,0057 y 0,0192 miligramos por kilogramo. Todas las muestras de la cosecha del segundo semestre, mientras que las muestras del primer semestre, solo el 25% de las muestras presentó contaminación con arsénico, en concentraciones de 0,004 a 0,010 miligramos por kilogramo. Valores que comparados con los reportados para el arroz comercializado en otros países son bajos y aparentemente no representarían un riesgo. Bueno, continuando con la caracterización del riesgo, tenemos los grupos de riesgo. En Colombia, por consumo de arroz, la población más expuesta corresponde al grupo etario de 15 a 18 años, puesto que estos individuos son los que presentan una mayor ingesta de consumo semanal de 15 microgramos de arsénico inorgánico por kilogramo de peso corporal. Sin embargo, en 2010, la jefa formuló un modelo dosis-respuesta, en el cual encontró que la dosis de referencia para arsénico inorgánico es de 3 microgramos por kilogramo de peso corporal. El impacto en la salud por la exposición al arsénico depende de la dosis, la modalidad y la duración de la exposición, así como de la fuente y el tipo de arsénico. Se puede establecer la exposición prolongada en dosis entre 0,005 a 0,09 miligramos por kilogramo de peso corporal día resulta en arsenicosis. Dependiendo de la especie química, las dosis letales de arsénico se encuentran en el intervalo entre 1,5 y 500 miligramos por kilogramo. Para humanos, la ingestión de 70 a 80 miligramos de trióxido de arsénico puede resultar fatal. La asociación dosis-respuesta entre la exposición al arsénico y el riesgo que representa para la salud humana puede ser subestimado si no es incluida la ingesta de este elemento a partir de fuentes diferentes de agua usada como bebida. Tomando datos de muestras de arroz en Estados Unidos y arroz de China, en las concentraciones mostradas se modeló la tasa de cáncer para predecir si el exceso de arsénico causa un incremento en los casos de cáncer en relación a una línea base de tasas. Esto se logró multiplicando el consumo diario proyectado de arsénico inorgánico en el arroz por un factor de riesgo propuesto por la EPA. Usando este modelo, los autores calcularon el exceso de tasas de cáncer. Por ejemplo, para el caso de Bangladesh, si por cada 10.000 personas morían 2.000 de cáncer, debido a la exposición a través del arroz, morirían 22 más. En consideraciones sociodemográficas, en el contexto internacional, los países asiáticos presentan un mayor riesgo a la exposición a arsénico por su alto consumo de arroz y por el tipo de agua utilizada en el riego de cultivo, que es agua subterránea. Europa cuenta con un bajo consumo de arroz y Estados Unidos, así como otros países, tienen riesgo debido a cercanía de cultivos con explotaciones mineras. En el contexto nacional no hay información suficiente para establecer las relaciones sociodemográficas con la exposición del consumo de arsénico en el arroz. Como medidas de prevención y control, algunas medidas que pueden ser útiles para mantener el peligro controlado. El control de los vertimientos provenientes de actividades mineras que puedan contaminar aguas utilizadas para riego en zonas de productoras de arroz. En todo caso, el agua utilizada de riego por los cultivos no debe ser los 0,1 miligramos de arsénico por litro.
Cultivar en razón a las épocas de lluvia y mejorar los drenajes disminuyen la biodisponibilidad del arsénico y su acumulación en la planta. Regulaciones de plaguicidas asegurando que se encuentren libres de compuestos arsenicales. La industria procesadora de arroz deberá establecer programas de control de proveedores que incluyen la determinación de arsénico en el grano, especialmente si son materias primas utilizadas para alimentos infantiles. Difundir a la población en general y especialmente a grupos vegetarianos los posibles riesgos de intoxicación crónica por arsénico asociadas al consumo de arroz integral y arroz parbolizado, ya que datos internacionales han demostrado que estos contienen mayor concentración de arsénico. Utilizar agua potable en el lavado y preparación del arroz. La cocción del agua contaminada por el arsénico aumenta el riesgo de la exposición. Recomendaciones. Tenemos monitorear el arsénico presente en el agua utilizada para riego, en la concentración de este metal en los suelos, en los productos derivados de arroz producidos en Colombia y en especial cereales para niños y en las aguas de bebida. Otra recomendación es establecer la línea base de arsénico en arroz pulido, integral y parbolizado, principalmente en los departamentos de Meta, Tolima y Huila y otras zonas productoras. Implementar la técnica de detección de la especiación de arsénico en los laboratorios de la red nacional. Realizar actividades de inspección, vigilancia y control de los productos importados como arroz y sus derivados, en especial en los provenientes en países con antecedentes de presencia de este contaminante en arroz, como los países asiáticos. Para cuantificar la exposición de arsénico en Colombia se requiere contar con mapas de riesgo ambiental, por lo cual se considera importante desarrollar un estudio detallado en pacientes que presentan enfermedades dermatológicas como queratosis, pigmentación, para detectar alguna relación en cuanto al consumo de arroz. Generar un programa de capacitación para el personal médico en el diagnóstico y tratamiento del arsenismo. Realizar un estudio epidemiológico entre las regiones con mayor y menor consumo de arroz y su posible asociación con la incidencia de cáncer. Para la ENSIM que contemplan el consumo de arroz en poblaciones de alto riesgo, se requiere el desarrollo de encuestas de consumo enfocadas en arroz y sus derivados que incluyen el estudio de grupos específicos de la población, como vegetarianos y vegetarianos estrictos, así como discriminando el consumo por género y regiones para poder estimar adecuadamente la exposición. El gobierno deberá apoyar el desarrollo de variedades de arroz con las cuales la absorción de arsénico sea baja e incentivar el cultivo de arroz por secano. Promover por el gobierno programas orientados al uso de agua potable en la preparación de arroz. En cuanto a los vacíos de información, los reportes de casos de arsenicosis y estudios epidemiológicos por consumo de arroz contaminado, toda vez que la información que presentan las entidades va más generalizada o en su mejor caso enfocada en intoxicaciones por agua contaminada con arsénico. Finalmente, como conclusiones, la FAO reporta que el 93% de la ingesta total de arsénico es atribuido a los alimentos, razón por la cual la intoxicación es un problema de salud pública mundial. En el caso del arroz, las cifras se relacionan con su consumo en las diferentes preparaciones y presentaciones, sumado al consumo de los productos derivados de este, el cual ha aumentado en los últimos años, especialmente en el subcontinente asiático. En cuanto a la disponibilidad de estudios de arsénico en arroz, están limitados principalmente a países asiáticos, quienes son grandes consumidores de arroz. Sin embargo, no hay estudios en la región latinoamericana donde se pueda relacionar casos de arsenicosis con el consumo de arroz contaminado. La regulación del arsénico como contaminante está limitada a su presencia en el agua destinada para riego, siendo necesaria regulación en los productos tanto nacionales como importados. Finalmente presentamos nuestra bibliografía. Muchas gracias.